El libro de Mateo es un evangelio crucial que marca el comienzo del Nuevo Testamento. Está escrito con el propósito primordial de revelar a Jesucristo como el Mesías prometido al pueblo judío, registrando su vida, sus enseñanzas y su obra. Pero no es solo una biografía, es una guía de instrucción para el camino de vida que deben seguir sus discípulos. Por eso, meditar profundamente en Mateo no es simplemente leer un texto antiguo, sino encontrarnos con la palabra de Dios que continúa viva y pertinente para nuestra vida hoy. Queremos que esta meditación sea un bálsamo para el alma, liberándonos de las cargas del día y de cualquier culpa que sintamos, incluso por la simple necesidad de descansar. Comencemos explorando el significado profundo de la introducción y la genealogía de Mateo. El Evangelio comienza con el nacimiento de Jesús, y lo primero que se presenta es su linaje. Esta no es una simple lista de antepasados, es una declaración de fe esencial que afirma que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham. El propósito de este registro es demostrar que Dios ha estado obrando a través de la historia de Israel y que finalmente, en Jesucristo, ha cumplido su promesa. Toda la historia, con sus numerosos eventos y personajes del Antiguo Testamento, culminan en él. Tómese un momento para sentir la inmensidad de este plan. Cada paso de la historia, incluso el suyo, ha estado en las manos de Dios. Es notable que en esta genealogía aparezcan mujeres que no se solían nombrar en tales registros, como Tamar y Rahab. Esto nos da un poderoso mensaje, que incluso la debilidad y el pasado pecaminoso de la humanidad están incluidos en la providencia redentora de Dios. Nos revela que Dios no trabaja solo con personas perfectas, sino que abre el camino de la salvación a través de aquellos que son imperfectos y heridos. Si usted siente que su vida ha tenido fallas o errores, recuerde que Dios no exige la perfección para incluirlo en su plan de amor. Usted está incluido en su gran plan, sin importar su historia. La historia del nacimiento de Jesús se desarrolla con la obediencia de José y María. Cuando José se enteró de que María estaba encinta por el Espíritu Santo, consideró dejarla en secreto. Pero un ángel de Dios se le apareció en sueños, diciéndole que no temiera tomar a María por esposa, y que el niño que nacería salvaría a su pueblo de sus pecados. Así, el Evangelio de Mateo subraya que la salvación de Dios trasciende el cálculo y la lógica humana y se realiza por el poder del Espíritu. No dependemos de nuestra capacidad para entender, sino de su poder para obrar. Tras su nacimiento, los magos de Oriente siguieron una estrella para encontrar y adorar al niño. Una escena que proclama a Jesús como el Salvador, no solo del pueblo judío, sino de todas las naciones. Esto significa que usted, sin importar de dónde venga, es un objeto de su búsqueda y adoración. Aquí vemos que el camino de Jesús comienza con el conflicto, pero el plan de salvación de Dios nunca es frustrado. La huida de la familia de José a Egipto nos confirma la protección y la guía constantes de Dios sobre sus siervos. Dios siempre proveerá un refugio para usted. Mateo luego nos lleva al ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento. Jesús mismo se acercó a ser bautizado, un acto que demuestra que, aunque él no tenía pecado, se puso en el mismo lugar que nosotros. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz de Dios afirmó su misión. Esto fue la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios, y su misión fue confirmada por el propio Padre. Tras el bautismo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El enemigo lo tentó con necesidades físicas, con poner a prueba su fe y con la promesa del poder mundano.
pero Jesús venció toda tentación con la palabra de Dios. Esta escena nos enseña que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, enfrentó y superó todas las tentaciones que enfrentamos los humanos, mostrándonos que nosotros también podemos vencer las pruebas solo a través de la palabra. Confíe en su palabra en su corazón, especialmente en la quietud de la noche. Luego, Jesús comenzó su ministerio público en Galilea. Llamó a pescadores para que fueran sus discípulos, prometiéndoles que los haría pescadores de hombres. Este llamado no era solo un cambio de profesión, sino una transformación del propósito de la vida. Seguir a Jesús implica la decisión de seguir el camino de Dios, no el propio. Mateo enfatiza este llamado, mostrándonos que somos llamados a un propósito superior. Subiendo a un monte, Jesús proclamó las bienaventuranzas, estableciendo el estándar del reino de Dios. Sus palabras bendicen a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Este es un desafío poderoso para nosotros hoy. Buscamos la felicidad con criterios mundanos, pero la verdadera bendición se encuentra al confiar en Dios y permanecer en Él. No hay necesidad de luchar por lo que el mundo valora. La bendición está en la humildad. Jesús también declaró que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla plenamente. Jesús reveló el significado profundo de la ley, afirmando que incluso el odio en el corazón es ante Dios pecado de murcida, y mirar con lujuria ya es pecado de adulterio. La ley no es solo un conjunto de normas externas, sino que debe conducir a la pureza y la justicia del corazón. Al acostarse, recuerde que el Señor no mira la perfección de su cumplimiento, sino la sinceridad de su corazón. Él ya cumplió la ley por usted. El Evangelio de Mateo en su comienzo identifica claramente quién es Jesús y cómo proclama el reino de Dios. Su genealogía conectada con la historia de la promesa, su nacimiento por el Espíritu, su bautizo, su victoria sobre la tentación, el llamado de sus discípulos y el sermón del monte, todo atestiguan que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su tarea no es solo escuchar su palabra, sino vivirla y ponerla en práctica. Ahora pasemos a observar cómo los milagros y enseñanzas de Jesús demuestran la realidad del reino de Dios en la vida de las personas. El segundo tema central de Mateo muestra cómo el reino de Dios se manifiesta en la vida real de las personas, yendo más allá de las palabras que Jesús proclamó en el Sermón del Monte. Jesús no solo enseñó, sino que demostró cómo su palabra opera con poder y misericordia. A partir de este punto, Mateo resalta que la autoridad de Jesús no es solo teoría o conocimiento religioso, sino un poder tangible que sana a los enfermos y restaura a los quebrantados. En la quietud de la noche, sienta su poder restaurador sobre cualquier dolencia física o carga emocional que lleve. Después de descender del monte, Jesús se acercó a un hombre leproso. El hombre se arrodilló humildemente, rogándole que lo limpiara. Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, el hombre quedó sano de su lepra. Esta curación no es un simple evento, sino muestra cómo la compasión de Dios se extiende a aquellos que eran totalmente marginados y rechazados por la sociedad. Jesús no ignora a nadie, sino que se acerca a tocar a los que simbolizaban el pecado y la enfermedad, ofreciendo amor y sanidad a la vez. No importa cuán impuro o marginado se sienta, Él está dispuesto a tocarlo y limpiarlo. En Capernaum, un centurión, que era gentil, se acercó a Jesús para pedirle por su siervo.
El centurión confesó que no era digno de que Jesús entrara en su casa y que bastaba con una palabra suya para que el siervo fuera sanado. Jesús se maravilló de tal fe y al instante el siervo sanó. Este suceso revela que la llave para participar en la obra de Dios es la fe, no el linaje o la etnia. El reino de Dios responde a la confianza y obediencia interna más que a las condiciones externas. No se preocupe por sus orígenes o su posición, solo tenga fe. Cuando Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre, la enfermedad la dejó, y ella se levantó inmediatamente para servirles. Esto es un modelo de la vida del discípulo, donde el sanado se levanta inmediatamente para servir. La gracia de Dios nunca es pasiva, debe fructificar en acción, y este es el testimonio de la respuesta al Evangelio. Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y cuidaba a multitudes, incluso de noche. Su obra no es mera compasión, sino la consumación de la profecía, la mano de Dios mismo entrando en medio del sufrimiento humano. A medida que continuaban los milagros, más gente quería seguir a Jesús, pero él advirtió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta declaración enseña que seguir a Jesús no es un camino de confort, sino de negación propia y de andar por el camino estrecho de la dedicación. Aunque su poder y autoridad eran asombrosos, su camino estaba intrínsecamente ligado al camino de la cruz. No tema la incomodidad, pues el Señor va delante. En medio de una tormenta, los discípulos estaban aterrados mientras Jesús dormía en la barca. Al despertarlo, Él reprendió al viento y al mar, y una gran calma sobrevino. Este incidente es una demostración crucial de que la autoridad del Dios Creador reside en Jesús. En las tormentas de nuestra vida, debemos preguntarnos a quién estamos despertando, pues solo Él tiene el poder de calmar todo el caos. En la región de Gadara, 2 endemoniados vivían entre los sepulcros, incontrolables y temidos por todos. Jesús expulsó los espíritus malignos y los hombres fueron restaurados a la cordura. Esto nos muestra que el Evangelio no es solo para la comodidad, sino un poder liberador que rompe las cadenas espirituales más profundas. Es el poder de la liberación, incluso para los casos que parecen perdidos. Sorprendentemente, al ver este milagro, la gente se asustó y le rogó a Jesús que se fuera de su región. Esto nos enseña que la gracia de Dios no siempre es bienvenida. A veces es rechazada porque trastorna los sistemas establecidos y la vida cotidiana arraigada en el pecado. Jesús no basó su ministerio en la popularidad, sino que continuó inquebrantable en la verdad. Al regresar en barca, Jesús se encontró con un paralítico cuyos amigos lo bajaron a través del techo. Jesús vio su fe y antes de sanar su cuerpo declaró: «Tus pecados te son perdonados». Ante la objeción de algunos escribas que pensaban que esto era blasfemia, Jesús, conociendo sus pensamientos, sanó la enfermedad del hombre. Esto demuestra claramente que la autoridad de Jesús no es la restauración física, sino la autoridad de Dios para perdonar el pecado. La curación más profunda que podemos recibir es la del perdón. La continua sucesión de milagros en Mateo comunica un mensaje claro al lector. Jesús no es solo un sanador, sino el Hijo de Dios que vence el pecado, la enfermedad, el miedo y la muerte. El propósito de los milagros es revelar su identidad
y llevarnos a confiar en Él y seguirlo. Ahora, pasemos a observar cómo instruyó a sus discípulos y expandió su ministerio con ellos. El tercer gran tema en Mateo se enfoca en cómo los llamados de Jesús fueron transformados y cómo esa transformación contrastaba con las expectativas del mundo. Jesús no solo es alguien que manifiesta poder, sino alguien que llama a las personas y anhela caminar con ellas. Notablemente, su llamado se dirigió primero a los que estaban en la periferia, no en el centro de la sociedad. Mateo subraya intencionalmente este punto, revelando los valores sobre los que se construye el reino de Dios. El caso de Mateo, el recaudador de impuestos, es un ejemplo vívido. Mateo ejercía una profesión despreciada y era considerado un pecador por la gente. Sin embargo, Jesús no lo pasó por alto. «Sígueme», le dijo. Mateo lo dejó todo y lo siguió inmediatamente. Luego ofreció un banquete en su casa, donde se reunieron muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos criticaron a Jesús por esta acción, pero él les contestó: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta declaración revela el corazón del Evangelio. El reino de Dios está abierto a quienes confiesan su debilidad y buscan la gracia de Dios, en lugar de a aquellos que se consideran justos por sí mismos. Si usted se siente un pecador, es usted a quien Jesús ha venido a buscar. En la controversia sobre el ayuno que siguió, Jesús mostró una perspectiva diferente a la de los líderes religiosos. A quienes le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió que los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Utilizó la analogía de no coser un parche de tela nueva en un vestido viejo, ni poner vino nuevo en odres viejos. Esto no era solo una cuestión de ayuno, sino una declaración de que el nuevo pacto que él traía no podía ser contenido por el viejo sistema religioso. El Evangelio es una forma de vida totalmente nueva, una vida que requiere una vasija nueva, es decir, una persona nueva. Deje atrás las viejas costumbres que le causan culpa y acepte la frescura de la vida en Cristo. Cuando un oficial de la sinagoga le rogó a Jesús que fuera a resucitar a su hija muerta, una mujer que había sufrido de un flujo de sangre por 12 años, tocó el borde del manto de Jesús en medio de la multitud. Jesús se volvió, elogió su fe y ella sanó al instante. Al llegar a casa del oficial, Jesús tomó la mano de la niña muerta y la levantó, y ella volvió a la vida. Estos dos eventos no solo son milagros sobre la enfermedad y la muerte, sino que muestran que la fe es la llave para acercarse a Jesús, y que esa fe se manifiesta no solo en palabras, sino en acción. El toque de la mujer, el ruego del Padre. Esa es la realidad del Evangelio. Luego, Jesús sanó a 2 ciegos y a un mudo endemoniado. La gente se asombró, pero los fariseos lo acusaron de expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esto simboliza las 2 reacciones que acompañan al Evangelio: la admiración y la alabanza por un lado, y la duda y el rechazo por el otro. A medida que la obra de Jesús se hace más evidente, los corazones endurecidos resisten con más fuerza, mientras que los corazones humildes se abren profundamente. ¿Cómo responde su corazón al Evangelio? Mateo resume el corazón del ministerio de Jesús. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solo otorgó gracia a unos pocos, sino que tuvo compasión de las multitudes porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. En esta escena podemos ver claramente en qué se centra el corazón de Dios: la compasión por las personas y la pasión por la vida. Jesús les dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto,
pidan al dueño de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esto no es solo un diagnóstico de la situación, sino una declaración que confiere una misión. El Evangelio no es algo para observar, sino una misión que debe ser cumplida. Dios siempre trabaja a través de personas que responden a su llamado, no a través de personas con cualificaciones extraordinarias. En Mateo 10, Jesús envió a sus discípulos. Les ordenó que predicaran el Evangelio, sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos, limpiaran a los leprosos y expulsaran demonios. Esta comisión no es solo un ejercicio de poder, sino una demostración de cómo se expande el reino de Dios. Jesús les instruyó que siguieran el camino del cielo, no el del mundo. Les advirtió que enfrentarían persecución, malos entendidos y rechazo, pero les dijo que no temieran. Él aseguró que Dios sabía el número de cabellos de sus cabezas y que ni un solo gorrión caía a tierra sin su permiso. Al encomendarles el Evangelio, Jesús les dio consuelo y responsabilidad. El miedo no es una razón para huir, sino una oportunidad para elegir la confianza. La verdad no debe ocultarse ante el mundo, sino que cuando se revela ante Dios, obtiene la vida verdadera. El libro de Mateo no solo enumera los actos de Jesús, sino que explica cómo el corazón de Dios y su llamado obran a través de esas acciones. Ahora meditemos sobre cómo las palabras de Jesús, a través de sus parábolas, se dispersaron como semillas en los campos de la vida, dividiendo las reacciones entre quienes aceptaron el Evangelio y quienes lo rechazaron. A medida que el ministerio de Jesús crecía y la multitud de sus seguidores aumentaba, Mateo registra un cambio significativo. Jesús comenzó a hablar en parábolas. Esto no fue solo un cambio en su estilo de comunicación, sino un método con una profunda intención de revelar los misterios del reino de Dios. Jesús comunicó la verdad de manera que solo aquellos con un oído y un corazón abiertos por la fe pudieran entender, permitiéndoles experimentar la profundidad del reino. Él les habló en parábolas, revelando verdades profundas. La primera parábola que contó Jesús fue la del sembrador. Un agricultor salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Esta parábola no es solo una lección de agricultura, sino un principio del reino que explica cómo la palabra de Dios llega al corazón humano. El corazón como el camino, el pedregoso, el espinoso y finalmente la buena tierra que da fruto abundante. Esta parábola nos invita constantemente a examinar el estado de nuestro propio corazón. En esta noche, pregúntele a Dios qué tipo de tierra es usted y pídale que transforme su corazón en tierra fértil. Luego, Jesús usó la parábola del trigo y la cizaña para profundizar en la forma en que el reino de Dios se desarrolla en la tierra. Esta parábola refleja la realidad de que el reino de Dios crece en un mundo mezclado con el mal. Dios no juzga el mal de inmediato, sino que espera hasta el final. No se preocupe si ve maldad a su alrededor, porque Dios tiene el control y hará justicia a su tiempo. Jesús también contó la parábola del grano de mostaza y la de la levadura. Ambas son imágenes de la transformación silenciosa y poderosa del reino. El grano de mostaza, la semilla más pequeña, se convierte en un gran árbol, una promesa de que las cosas grandes de Dios comienzan con inicios humildes. La levadura, invisible, transforma toda la masa, un mensaje de que el reino de Dios obra lentamente, pero con certeza en su vida y en el mundo. Confía en el proceso silencioso de Dios. Jesús habló en parábolas para que solo aquellos que verdaderamente anhelaran la verdad pudieran conocer los secretos del cielo. Sin fe, el oído que escucha nunca puede comprender su significado, por lo que Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El Evangelio no es mero conocimiento, sino una verdad que solo se entiende a través de la interpretación y la obediencia. Luego Jesús compartió la parábola del tesoro escondido en un campo y la de la perla de gran precio. Ambas parábolas hablan de alguien que encuentra algo de inmenso valor y vende todo lo que tiene con gran alegría para adquirirlo. Esto nos muestra el inmenso valor del reino de Dios. Es un tesoro por el cual vale la pena sacrificarlo todo.
Lo esencial es que la renuncia a las cosas del mundo se hace con alegría, no por obligación. El Evangelio exige una obediencia que surge de la libertad y el gozo. No hay nada más valioso que su reino. La parábola de la red que recoge toda clase de peces de los cuales los buenos se guardan y los malos se desechan, presagia el juicio final. En el reino de Dios, la verdad y la mentira serán separadas al final y la fe genuina será revelada. Jesús preguntó a sus discípulos si habían entendido todas estas cosas. Cuando respondieron que sí, Él los comparó con un escriba que, habiéndose hecho discípulo del reino de los cielos, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto significa que aquel que ha entendido el Evangelio posee una visión integrada que abarca tanto la ley anterior como la gracia actual. Al concluir sus enseñanzas, Jesús regresó a su ciudad natal, donde predicó y obró milagros. Sin embargo, la gente los rechazó con burla diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? Este episodio revela el dolor de que la verdad sea rechazada con mayor dureza en el lugar más familiar. A causa de su incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, porque la fe es la condición para el milagro y la puerta de entrada a la obra de Dios. Luego volvemos a un punto central de su ministerio. Jesús, en un momento de gran tensión, pronunció la frase más confortante. Después de reprender a las ciudades que no se habían arrepentido a pesar de ver sus milagros, Jesús dijo, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Este es el mensaje que debe llevarse a la cama. No le está pidiendo que se levante y luche, le está pidiendo que venga tal como está y Él le dará paz y alivio para su alma. Él no le mira la postura, mira su corazón. El quinto y más intenso tema de Mateo nos muestra el clímax del ministerio de Jesús, la pasión, la crucifixión y la resurrección. Esta secuencia revela el camino supremo del amor y la obediencia, y el sacrificio completo del Cordero de Dios por el pecado humano. Su sufrimiento y muerte en la cruz son el pináculo y la consumación de toda su obra. A medida que se acercaba la Pascua, los principales sacerdotes y los ancianos tramaban un plan para arrestar a Jesús mediante engaño y matarlo. En medio de esta oscura conspiración, Jesús recibió una ofrenda de amor silenciosa de una mujer. En Betania, una mujer derramó un perfume muy caro sobre su cabeza. Jesús la elogió, diciendo, «Ella lo ha hecho para prepararme para mi entierro». Esta es una dedicación de una mujer que, por fe, preparó la muerte de Jesús antes que nadie, mostrando la esencia del amor verdadero de un discípulo. Inmediatamente después, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y acordó entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Esta traición, motivada por la avaricia y el miedo humanos, muestra cómo se puede destruir una relación sagrada. Sin embargo, Jesús sabía que aún esta traición estaba dentro del plan de Dios. En la cena de la Pascua, Jesús compartió su última cena con sus discípulos. Tomó pan y dijo, «Este es mi cuerpo». Y tomó la copa diciendo, «Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Así como la sangre del Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento salvó a Israel de la muerte, la sangre de Jesús establece un nuevo pacto, redimiendo a la humanidad del pecado y la muerte. Después de la cena, se dirigieron al Monte de los Olivos. Jesús les advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían esa noche. Pedro juró que nunca lo negaría, pero Jesús le dijo que lo negaría 3 veces. Esta escena revela la debilidad humana. Es fácil hacer promesas, pero temblamos ante el sufrimiento. Jesús entró al huerto de Getsemaní para orar.
3 veces oró la misma oración, rogando: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero finalmente oró: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esta es la oración de agonía más profunda en la historia de la humanidad, mostrando que Jesús sintió miedo ante el sufrimiento, pero obedeció por completo la voluntad de Dios. En el lugar de la oración, Jesús ya había conquistado. No importa lo que le cause temor, ofrezca su voluntad a la de Dios. Pronto llegó Judas, guiando a la multitud. Jesús fue arrestado. Todos los discípulos huyeron y Jesús fue llevado solo. En el tribunal de Caifás, el sumo sacerdote, se presentaron falsos testimonios y Jesús fue condenado a muerte por blasfemia. Jesús permaneció silencioso durante todo este juicio injusto. Pedro, que había seguido de lejos, finalmente negó a Jesús 3 veces, y al oír el canto del gallo, recordó la palabra de Jesús y salió a llorar amargamente. Esta no es solo una confesión de error, sino el inicio de un arrepentimiento que lleva a la introspección en medio de una crisis de fe. La fe puede flaquear, pero el arrepentimiento es la gracia de Dios que lo renueva todo. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Pilato no encontró culpa en él, pero siguiendo el clamor de la multitud, lo entregó a la crucifixión. La gente gritó que Barrabás fuera liberado y Jesús fuera crucificado. Jesús fue azotado, ridiculizado y obligado a llevar su propia cruz al Gólgota. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo cubrieron de sangre. Su camino de sufrimiento fue el camino de la obediencia, que pagó el precio del pecado que la humanidad no podía pagar. Finalmente, Jesús exhaló su último aliento en la cruz. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria para toda la humanidad. Su cuerpo fue puesto bajo estricta vigilancia en la tumba, pero al amanecer del primer día de la semana ocurrió un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel les dijo a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde fue puesto. Jesús mismo se les apareció a las mujeres y les dijo: no teman. Vayan y avisen a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Los sacerdotes optaron por sobornar a los soldados y difundir una mentira, pero la obra de Dios no puede ser detenida por mentiras humanas. La resurrección se difundió no por lógica, sino por el testimonio de quienes se encontraron con Él. Finalmente, en la montaña de Galilea, se desplegó la escena final, la gran comisión. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Con esta certeza puede dormir en perfecta paz. No importa su edad ni su camino, Él está con usted. Descanse en su amor. El libro de Mateo es un evangelio crucial que marca el comienzo del Nuevo Testamento. Está escrito con el propósito primordial de revelar a Jesucristo como el Mesías prometido al pueblo judío, registrando su vida, sus enseñanzas y su obra. Pero no es solo una biografía, es una guía de instrucción para el camino de vida que deben seguir sus discípulos. Por eso, meditar profundamente en Mateo
no es simplemente leer un texto antiguo, sino encontrarnos con la palabra de Dios que continúa viva y pertinente para nuestra vida hoy. Queremos que esta meditación sea un bálsamo para el alma, liberándonos de las cargas del día y de cualquier culpa que sintamos, incluso por la simple necesidad de descansar. Comencemos explorando el significado profundo de la introducción y la genealogía de Mateo. El Evangelio comienza con el nacimiento de Jesús, y lo primero que se presenta es su linaje. Esta no es una simple lista de antepasados, es una declaración de fe esencial que afirma que Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham. El propósito de este registro es demostrar que Dios ha estado obrando a través de la historia de Israel y que finalmente, en Jesucristo, ha cumplido su promesa. Toda la historia, con sus numerosos eventos y personajes del Antiguo Testamento, culminan en él. Tómese un momento para sentir la inmensidad de este plan. Cada paso de la historia, incluso el suyo, ha estado en las manos de Dios. Es notable que en esta genealogía aparezcan mujeres que no se solían nombrar en tales registros, como Tamar y Rahab. Esto nos da un poderoso mensaje, que incluso la debilidad y el pasado pecaminoso de la humanidad están incluidos en la providencia redentora de Dios. Nos revela que Dios no trabaja solo con personas perfectas, sino que abre el camino de la salvación a través de aquellos que son imperfectos y heridos. Si usted siente que su vida ha tenido fallas o errores, recuerde que Dios no exige la perfección para incluirlo en su plan de amor. Usted está incluido en su gran plan, sin importar su historia. La historia del nacimiento de Jesús se desarrolla con la obediencia de José y María. Cuando José se enteró de que María estaba encinta por el Espíritu Santo, consideró dejarla en secreto. Pero un ángel de Dios se le apareció en sueños, diciéndole que no temiera tomar a María por esposa, y que el niño que nacería salvaría a su pueblo de sus pecados. Así, el Evangelio de Mateo subraya que la salvación de Dios trasciende el cálculo y la lógica humana y se realiza por el poder del Espíritu. No dependemos de nuestra capacidad para entender, sino de su poder para obrar. Tras su nacimiento, los magos de Oriente siguieron una estrella para encontrar y adorar al niño. Una escena que proclama a Jesús como el Salvador, no solo del pueblo judío, sino de todas las naciones. Esto significa que usted, sin importar de dónde venga, es un objeto de su búsqueda y adoración. Aquí vemos que el camino de Jesús comienza con el conflicto, pero el plan de salvación de Dios nunca es frustrado. La huida de la familia de José a Egipto nos confirma la protección y la guía constantes de Dios sobre sus siervos. Dios siempre proveerá un refugio para usted. Mateo luego nos lleva al ministerio de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento. Jesús mismo se acercó a ser bautizado, un acto que demuestra que, aunque él no tenía pecado, se puso en el mismo lugar que nosotros. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y la voz de Dios afirmó su misión. Esto fue la confirmación de que Jesús era el Hijo de Dios, y su misión fue confirmada por el propio Padre. Tras el bautismo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El enemigo lo tentó con necesidades físicas, con poner a prueba su fe y con la promesa del poder mundano. Pero Jesús venció toda tentación con la palabra de Dios. Esta escena nos enseña que, aunque Jesús es el Hijo de Dios, enfrentó y superó todas las tentaciones que enfrentamos los humanos, mostrándonos que nosotros también podemos vencer las pruebas solo a través de la palabra. Confíe en su palabra en su corazón, especialmente en la quietud de la noche. Luego, Jesús comenzó su ministerio público en Galilea.
Llamó a pescadores para que fueran sus discípulos, prometiéndoles que los haría pescadores de hombres. Este llamado no era solo un cambio de profesión, sino una transformación del propósito de la vida. Seguir a Jesús implica la decisión de seguir el camino de Dios, no el propio. Mateo enfatiza este llamado, mostrándonos que somos llamados a un propósito superior. Subiendo a un monte, Jesús proclamó las bienaventuranzas, estableciendo el estándar del reino de Dios. Sus palabras bendicen a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los que tienen hambre y sed de justicia. Este es un desafío poderoso para nosotros hoy. Buscamos la felicidad con criterios mundanos, pero la verdadera bendición se encuentra al confiar en Dios y permanecer en Él. No hay necesidad de luchar por lo que el mundo valora. La bendición está en la humildad. Jesús también declaró que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla plenamente. Jesús reveló el significado profundo de la ley, afirmando que incluso el odio en el corazón es ante Dios pecado de murcida, y mirar con lujuria ya es pecado de adulterio. La ley no es solo un conjunto de normas externas, sino que debe conducir a la pureza y la justicia del corazón. Al acostarse, recuerde que el Señor no mira la perfección de su cumplimiento, sino la sinceridad de su corazón. Él ya cumplió la ley por usted. El Evangelio de Mateo en su comienzo identifica claramente quién es Jesús y cómo proclama el reino de Dios. Su genealogía conectada con la historia de la promesa, su nacimiento por el Espíritu, su bautizo, su victoria sobre la tentación, el llamado de sus discípulos y el sermón del monte, todo atestiguan que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su tarea no es solo escuchar su palabra, sino vivirla y ponerla en práctica. Ahora pasemos a observar cómo los milagros y enseñanzas de Jesús demuestran la realidad del reino de Dios en la vida de las personas. El segundo tema central de Mateo muestra cómo el reino de Dios se manifiesta en la vida real de las personas, yendo más allá de las palabras que Jesús proclamó en el Sermón del Monte. Jesús no solo enseñó, sino que demostró cómo su palabra opera con poder y misericordia. A partir de este punto, Mateo resalta que la autoridad de Jesús no es solo teoría o conocimiento religioso, sino un poder tangible que sana a los enfermos y restaura a los quebrantados. En la quietud de la noche, sienta su poder restaurador sobre cualquier dolencia física o carga emocional que lleve. Después de descender del monte, Jesús se acercó a un hombre leproso. El hombre se arrodilló humildemente, rogándole que lo limpiara. Jesús extendió su mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Al instante, el hombre quedó sano de su lepra. Esta curación no es un simple evento, sino muestra cómo la compasión de Dios se extiende a aquellos que eran totalmente marginados y rechazados por la sociedad. Jesús no ignora a nadie, sino que se acerca a tocar a los que simbolizaban el pecado y la enfermedad, ofreciendo amor y sanidad a la vez. No importa cuán impuro o marginado se sienta, Él está dispuesto a tocarlo y limpiarlo. En Capernaum, un centurión, que era gentil, se acercó a Jesús para pedirle por su siervo. El centurión confesó que no era digno de que Jesús entrara en su casa y que bastaba con una palabra suya para que el siervo fuera sanado. Jesús se maravilló de tal fe y al instante el siervo sanó. Este suceso revela que la llave para participar en la obra de Dios es la fe, no el linaje o la etnia. El reino de Dios
responde a la confianza y obediencia interna más que a las condiciones externas. No se preocupe por sus orígenes o su posición. Solo tenga fe. Cuando Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro, que estaba en cama con fiebre, la enfermedad la dejó, y ella se levantó inmediatamente para servirles. Esto es un modelo de la vida del discípulo, donde el sanado se levanta inmediatamente para servir. La gracia de Dios nunca es pasiva, debe fructificar en acción, y este es el testimonio de la respuesta al Evangelio. Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y cuidaba a multitudes, incluso de noche. Su obra no es mera compasión, sino la consumación de la profecía, la mano de Dios mismo entrando en medio del sufrimiento humano. A medida que continuaban los milagros, más gente quería seguir a Jesús, pero él advirtió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta declaración enseña que seguir a Jesús no es un camino de confort, sino de negación propia y de andar por el camino estrecho de la dedicación. Aunque su poder y autoridad eran asombrosos, su camino estaba intrínsecamente ligado al camino de la cruz. No tema la incomodidad, pues el Señor va delante. En medio de una tormenta, los discípulos estaban aterrados mientras Jesús dormía en la barca. Al despertarlo, Él reprendió al viento y al mar, y una gran calma sobrevino. Este incidente es una demostración crucial de que la autoridad del Dios Creador reside en Jesús. En las tormentas de nuestra vida, debemos preguntarnos a quién estamos despertando, pues solo Él tiene el poder de calmar todo el caos. En la región de Gadara, 2 endemoniados vivían entre los sepulcros, incontrolables y temidos por todos. Jesús expulsó los espíritus malignos y los hombres fueron restaurados a la cordura. Esto nos muestra que el Evangelio no es solo para la comodidad, sino un poder liberador que rompe las cadenas espirituales más profundas. Es el poder de la liberación, incluso para los casos que parecen perdidos. Sorprendentemente, al ver este milagro, la gente se asustó y le rogó a Jesús que se fuera de su región. Esto nos enseña que la gracia de Dios no siempre es bienvenida. A veces es rechazada porque trastorna los sistemas establecidos y la vida cotidiana arraigada en el pecado. Jesús no basó su ministerio en la popularidad, sino que continuó inquebrantable en la verdad. Al regresar en barca, Jesús se encontró con un paralítico cuyos amigos lo bajaron a través del techo. Jesús vio su fe y antes de sanar su cuerpo declaró: «Tus pecados te son perdonados». Ante la objeción de algunos escribas que pensaban que esto era blasfemia, Jesús, conociendo sus pensamientos, sanó la enfermedad del hombre. Esto demuestra claramente que la autoridad de Jesús no es la restauración física, sino la autoridad de Dios para perdonar el pecado. La curación más profunda que podemos recibir es la del perdón. La continua sucesión de milagros en Mateo comunica un mensaje claro al lector. Jesús no es solo un sanador, sino el Hijo de Dios que vence el pecado, la enfermedad, el miedo y la muerte. El propósito de los milagros es revelar su identidad y llevarnos a confiar en Él y seguirlo. Ahora, pasemos a observar cómo instruyó a sus discípulos y expandió su ministerio con ellos. El tercer gran tema en Mateo se enfoca en cómo los llamados de Jesús fueron transformados y cómo esa transformación contrastaba con las expectativas del mundo.
Jesús no solo es alguien que manifiesta poder, sino alguien que llama a las personas y anhela caminar con ellas. Notablemente, su llamado se dirigió primero a los que estaban en la periferia, no en el centro de la sociedad. Mateo subraya intencionalmente este punto, revelando los valores sobre los que se construye el reino de Dios. El caso de Mateo, el recaudador de impuestos, es un ejemplo vívido. Mateo ejercía una profesión despreciada y era considerado un pecador por la gente. Sin embargo, Jesús no lo pasó por alto. «Sígueme», le dijo. Mateo lo dejó todo y lo siguió inmediatamente. Luego ofreció un banquete en su casa, donde se reunieron muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos criticaron a Jesús por esta acción, pero él les contestó: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta declaración revela el corazón del Evangelio. El reino de Dios está abierto a quienes confiesan su debilidad y buscan la gracia de Dios, en lugar de a aquellos que se consideran justos por sí mismos. Si usted se siente un pecador, es usted a quien Jesús ha venido a buscar. En la controversia sobre el ayuno que siguió, Jesús mostró una perspectiva diferente a la de los líderes religiosos. A quienes le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Jesús respondió que los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Utilizó la analogía de no coser un parche de tela nueva en un vestido viejo, ni poner vino nuevo en odres viejos. Esto no era solo una cuestión de ayuno, sino una declaración de que el nuevo pacto que él traía no podía ser contenido por el viejo sistema religioso. El Evangelio es una forma de vida totalmente nueva, una vida que requiere una vasija nueva, es decir, una persona nueva. Deje atrás las viejas costumbres que le causan culpa y acepte la frescura de la vida en Cristo. Cuando un oficial de la sinagoga le rogó a Jesús que fuera a resucitar a su hija muerta, una mujer que había sufrido de un flujo de sangre por 12 años, tocó el borde del manto de Jesús en medio de la multitud. Jesús se volvió, elogió su fe y ella sanó al instante. Al llegar a casa del oficial, Jesús tomó la mano de la niña muerta y la levantó, y ella volvió a la vida. Estos dos eventos no solo son milagros sobre la enfermedad y la muerte, sino que muestran que la fe es la llave para acercarse a Jesús, y que esa fe se manifiesta no solo en palabras, sino en acción. El toque de la mujer, el ruego del Padre. Esa es la realidad del Evangelio. Luego, Jesús sanó a 2 ciegos y a un mudo endemoniado. La gente se asombró, pero los fariseos lo acusaron de expulsar demonios por el poder del príncipe de los demonios. Esto simboliza las 2 reacciones que acompañan al Evangelio: la admiración y la alabanza por un lado, y la duda y el rechazo por el otro. A medida que la obra de Jesús se hace más evidente, los corazones endurecidos resisten con más fuerza, mientras que los corazones humildes se abren profundamente. ¿Cómo responde su corazón al Evangelio? Mateo resume el corazón del ministerio de Jesús. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solo otorgó gracia a unos pocos, sino que tuvo compasión de las multitudes porque andaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. En esta escena podemos ver claramente en qué se centra el corazón de Dios: la compasión por las personas y la pasión por la vida. Jesús les dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al dueño de la cosecha que envíe obreros a su campo». Esto no es solo un diagnóstico de la situación, sino una declaración que confiere una misión. El Evangelio no es algo para observar, sino una misión que debe ser cumplida. Dios siempre trabaja a través de personas que responden a su llamado, no a través de personas con cualificaciones extraordinarias.
En Mateo 10, Jesús envió a sus discípulos. Les ordenó que predicaran el Evangelio, sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos, limpiaran a los leprosos y expulsaran demonios. Esta comisión no es solo un ejercicio de poder, sino una demostración de cómo se expande el reino de Dios. Jesús les instruyó que siguieran el camino del cielo, no el del mundo. Les advirtió que enfrentarían persecución, malos entendidos y rechazo, pero les dijo que no temieran. Él aseguró que Dios sabía el número de cabellos de sus cabezas y que ni un solo gorrión caía a tierra sin su permiso. Al encomendarles el Evangelio, Jesús les dio consuelo y responsabilidad. El miedo no es una razón para huir, sino una oportunidad para elegir la confianza. La verdad no debe ocultarse ante el mundo, sino que cuando se revela ante Dios, obtiene la vida verdadera. El libro de Mateo no solo enumera los actos de Jesús, sino que explica cómo el corazón de Dios y su llamado obran a través de esas acciones. Ahora meditemos sobre cómo las palabras de Jesús a través de sus parábolas se dispersaron como semillas en los campos de la vida, dividiendo las reacciones entre quienes aceptaron el Evangelio y quienes lo rechazaron. A medida que el ministerio de Jesús crecía y la multitud de sus seguidores aumentaba, Mateo registra un cambio significativo. Jesús comenzó a hablar en parábolas. Esto no fue solo un cambio en su estilo de comunicación, sino un método con una profunda intención de revelar los misterios del reino de Dios. Jesús comunicó la verdad de manera que solo aquellos con un oído y un corazón abiertos por la fe pudieran entender, permitiéndoles experimentar la profundidad del reino. Él les habló en parábolas, revelando verdades profundas. La primera parábola que contó Jesús fue la del sembrador. Un agricultor salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes tipos de terreno. Esta parábola no es solo una lección de agricultura, sino un principio del reino que explica cómo la palabra de Dios llega al corazón humano. El corazón como el camino, el pedregoso, el espinoso y finalmente la buena tierra que da fruto abundante. Esta parábola nos invita constantemente a examinar el estado de nuestro propio corazón. En esta noche, pregúntele a Dios qué tipo de tierra es usted y pídale que transforme su corazón en tierra fértil. Luego, Jesús usó la parábola del trigo y la cizaña para profundizar en la forma en que el reino de Dios se desarrolla en la tierra. Esta parábola refleja la realidad de que el reino de Dios crece en un mundo mezclado con el mal. Dios no juzga el mal de inmediato, sino que espera hasta el final. No se preocupe si ve maldad a su alrededor, porque Dios tiene el control y hará justicia a su tiempo. Jesús también contó la parábola del grano de mostaza y la de la levadura. Ambas son imágenes de la transformación silenciosa y poderosa del reino. El grano de mostaza, la semilla más pequeña, se convierte en un gran árbol, una promesa de que las cosas grandes de Dios comienzan con inicios humildes. La levadura, invisible, transforma toda la masa, un mensaje de que el reino de Dios obra lentamente, pero con certeza en su vida y en el mundo. Confía en el proceso silencioso de Dios. Jesús habló en parábolas para que solo aquellos que verdaderamente anhelaran la verdad pudieran conocer los secretos del cielo. Sin fe, el oído que escucha nunca puede comprender su significado, por lo que Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El Evangelio no es mero conocimiento, sino una verdad que solo se entiende a través de la interpretación y la obediencia. Luego Jesús compartió la parábola del tesoro escondido en un campo y la de la perla de gran precio. Ambas parábolas hablan de alguien que encuentra algo de inmenso valor y vende todo lo que tiene con gran alegría para adquirirlo. Esto nos muestra el inmenso valor del reino de Dios. Es un tesoro por el cual vale la pena sacrificarlo todo. Lo esencial es que la renuncia a las cosas del mundo se hace con alegría, no por obligación. El Evangelio exige una obediencia que surge de la libertad y el gozo. No hay nada más valioso que su reino. La parábola de la red que recoge toda clase de peces de los cuales los buenos se guardan y los malos se desechan, presagia el juicio final. En el reino de Dios, la verdad y la mentira serán separadas al final y la fe genuina será revelada.
Jesús preguntó a sus discípulos si habían entendido todas estas cosas. Cuando respondieron que sí, Él los comparó con un escriba que, habiéndose hecho discípulo del reino de los cielos, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto significa que aquel que ha entendido el Evangelio posee una visión integrada que abarca tanto la ley anterior como la gracia actual. Al concluir sus enseñanzas, Jesús regresó a su ciudad natal, donde predicó y obró milagros. Sin embargo, la gente los rechazó con burla diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? Este episodio revela el dolor de que la verdad sea rechazada con mayor dureza en el lugar más familiar. A causa de su incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, porque la fe es la condición para el milagro y la puerta de entrada a la obra de Dios. Luego volvemos a un punto central de su ministerio. Jesús, en un momento de gran tensión, pronunció la frase más confortante. Después de reprender a las ciudades que no se habían arrepentido a pesar de ver sus milagros, Jesús dijo, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». Este es el mensaje que debe llevarse a la cama. No le está pidiendo que se levante y luche, le está pidiendo que venga tal como está y Él le dará paz y alivio para su alma. Él no le mira la postura, mira su corazón. El quinto y más intenso tema de Mateo nos muestra el clímax del ministerio de Jesús, la pasión, la crucifixión y la resurrección. Esta secuencia revela el camino supremo del amor y la obediencia, y el sacrificio completo del Cordero de Dios por el pecado humano. Su sufrimiento y muerte en la cruz son el pináculo y la consumación de toda su obra. A medida que se acercaba la Pascua, los principales sacerdotes y los ancianos tramaban un plan para arrestar a Jesús mediante engaño y matarlo. En medio de esta oscura conspiración, Jesús recibió una ofrenda de amor silenciosa de una mujer. En Betania, una mujer derramó un perfume muy caro sobre su cabeza. Jesús la elogió, diciendo, «Ella lo ha hecho para prepararme para mi entierro». Esta es una dedicación de una mujer que, por fe, preparó la muerte de Jesús antes que nadie, mostrando la esencia del amor verdadero de un discípulo. Inmediatamente después, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y acordó entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Esta traición, motivada por la avaricia y el miedo humanos, muestra cómo se puede destruir una relación sagrada. Sin embargo, Jesús sabía que aún esta traición estaba dentro del plan de Dios. En la cena de la Pascua, Jesús compartió su última cena con sus discípulos. Tomó pan y dijo, «Este es mi cuerpo». Y tomó la copa diciendo, «Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». Así como la sangre del Cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento salvó a Israel de la muerte, la sangre de Jesús establece un nuevo pacto, redimiendo a la humanidad del pecado y la muerte. Después de la cena, se dirigieron al Monte de los Olivos. Jesús les advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían esa noche. Pedro juró que nunca lo negaría, pero Jesús le dijo que lo negaría 3 veces. Esta escena revela la debilidad humana. Es fácil hacer promesas, pero temblamos ante el sufrimiento. Jesús entró al huerto de Getsemaní para orar. 3 veces oró la misma oración, rogando, «Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo». Pero finalmente oró, «Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Esta es la oración de agonía más profunda en la historia de la humanidad, mostrando que Jesús sintió miedo ante el sufrimiento,
pero obedeció por completo la voluntad de Dios. En el lugar de la oración, Jesús ya había conquistado. No importa lo que le cause temor, ofrezca su voluntad a la de Dios. Pronto llegó Judas, guiando a la multitud. Jesús fue arrestado. Todos los discípulos huyeron y Jesús fue llevado solo. En el tribunal de Caifás, el sumo sacerdote, se presentaron falsos testimonios y Jesús fue condenado a muerte por blasfemia. Jesús permaneció silencioso durante todo este juicio injusto. Pedro, que había seguido de lejos, finalmente negó a Jesús 3 veces y al oír el canto del gallo, recordó la palabra de Jesús y salió a llorar amargamente. Esta no es solo una confesión de error, sino el inicio de un arrepentimiento que lleva a la introspección en medio de una crisis de fe. La fe puede flaquear, pero el arrepentimiento es la gracia de Dios que lo renueva todo. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Pilato no encontró culpa en él, pero siguiendo el clamor de la multitud, lo entregó a la crucifixión. La gente gritó que Barrabás fuera liberado y Jesús fuera crucificado. Jesús fue azotado, ridiculizado y obligado a llevar su propia cruz al Gólgota. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo cubrieron de sangre. Su camino de sufrimiento fue el camino de la obediencia, que pagó el precio del pecado que la humanidad no podía pagar. Finalmente, Jesús exhaló su último aliento en la cruz. Su muerte no fue una derrota, sino una victoria para toda la humanidad. Su cuerpo fue puesto bajo estricta vigilancia en la tumba, pero al amanecer del primer día de la semana ocurrió un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel les dijo a las mujeres: «No teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde fue puesto». Jesús mismo se les apareció a las mujeres y les dijo: «No teman, vayan y avisen a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán». Los sacerdotes optaron por sobornar a los soldados y difundir una mentira, pero la obra de Dios no puede ser detenida por mentiras humanas. La resurrección se difundió no por lógica, sino por el testimonio de quienes se encontraron con Él. Finalmente, en la montaña de Galilea, se desplegó la escena final, la gran comisión. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Con esta certeza puede dormir en perfecta paz. No importa su edad ni su camino, Él está con usted. Descanse en su amor.